Buenas noches, mi nombre es Maurín Cubota Rojas, soy residente de segundo año de la especialidad de psiquiatría y mi sede es el Hospital Hermilio Valdizán. En esta oportunidad vengo a hablarles sobre lo que es la agitación psicomotriz en niños y adolescentes. Antes de empezar con el tema de agitación psicomotriz en sí, vamos a hacer una breve introducción de lo que son las emergencias psiquiátricas en este grupo etario, porque se ha visto últimamente el aumento de las visitas, ¿no? Tanto así que se ha catalogado como una realidad emergente en estos últimos años. Por ello es que se recomienda una formación actualizada y además que se cuente en los centros de atención en salud existencia de protocolos específicos para poder manejar o poder brindar por lo menos los primeros cuidados a los pacientes que tienen una emergencia psiquiátrica y pertenecen a ese grupo etario. Hay que siempre considerar que la evaluación tanto del niño como del adolescente suelen ser complicadas y es muy necesario ser prudentes. Y además que muchas consultas urgentes en donde viene el niño y el adolescente, pues digamos que son la punta del iceberg, ¿no? O sea, es una parte de toda una crisis que está llevando la familia, de toda una problemática familiar, ¿no? La urgencia psiquiátrica infantil y juvenil es un proceso que va a generar tensión emocional, eh, no solamente para el niño, para el adolescente, sino también para la familia. Y es tan fuerte esta tensión que estas personas pues consideran que no pueden controlar la situación. Es por eso que buscan ayuda en el personal de salud, ¿no? Y ellos pues vienen a un establecimiento de salud, ya sea puede venir la familia, pueden venir los amigos, pueden venir incluso instituciones sociales o incluso puede venir el paciente con una orden judicial y lo que requieren pues es una demanda de atención y una resolución del problema de manera inmediata, ¿no? La atención psiquiátrica en urgencias debe de ser puntual, debe ser intensiva, debe ser inmediata, ¿no? Y tiene que durar lo suficiente, porque de este modo vamos a garantizar la seguridad del paciente y también vamos a garantizar la seguridad de los profesionales. En cuanto a emergencias psiquiátricas, son muy pocos los trabajos realizados al respecto, por eso es que las incidencias son muy variadas, ¿no? Se han planteado diversas hipótesis de por qué últimamente hay tantas emergencias psiquiátricas en niños y adolescentes, ¿no? Y se han planteado pues cambios a nivel social, se han visto que las familias extensas ya están desapareciendo, las familias monoparentales están aumentando cada vez más, cada día hay más aumento en lo que son separaciones, divorcios, ¿no? O simplemente pues madres solteras, ¿no? Que deciden hacer su vida o su crianza solas, ¿no? Salir adelante solas con sus hijos, con sus menores. Y a veces pues es la falta de la figura paterna o de la figura materna en toda la crianza del niño hace que ellos pues tengan cierto alteración a veces o inestabilidad a veces emocional que puede llevar o puede hacer que estos sean vulnerables, ¿no? A ciertas emergencias psiquiátricas también. En cuanto a los adolescentes, pues se ha visto que últimamente hay mucho acceso a las drogas y también se ha visto que ellos están incluso desde ya edades menores. Tenemos adolescentes desde los 12, 13 años que ya están iniciando el consumo de varias sustancias, ¿no? La población que más llega a emergencia es una población de 11 a 15 años. No se ha visto una diferencia entre varón y mujer. Hay una similar distribución y los principales diagnósticos que llegan a la consulta pues tienden a ser trastornos de conducta, trastornos de ansiedad y también ideación o el intento autoritario. Cuando tenemos un paciente que llega a emergencias, hay que hacer una historia clínica bastante rápida, ¿no? Y es importante ver bien cuál es el motivo de la urgencia, ¿no? Dónde, qué pasó, por qué pasó, cuál fue la reacción del paciente, ¿no? Hay que ver también de dónde viene el paciente, dónde vive, cuál es el nivel académico, el nivel socioeconómico,
los cuidadores. Es muy importante ver el soporte familiar. Hay que ver si el paciente tiene una historia médica antigua, si toma fármacos o si de repente consume sustancias. Hay que ver si hay una historia psiquiátrica familiar también. Si el paciente no ha tenido de repente antes alteraciones emocionales o comportamentales. Si el paciente no ha tenido intentos de suicidio previos. Hay que ver la situación de la familia, cómo va el funcionamiento en la familia, en la escuela, en el plano social, cómo se está desenvolviendo ese paciente, ¿no? Y bueno, y obviamente hacer pues rápidamente una breve reseña de lo que es el episodio actual, ¿no? Y también tener bien detallado o ir viendo, ir observando cuáles pueden ser los estresores tanto en el paciente como en la familia. Y bueno, la exploración del niño y adolescente en urgencias implica explorar el nivel cognitivo, implica explorar la capacidad de juicio, si está desorientado, si hay trastornos de la memoria, cómo está el lenguaje, ¿no? Está incoherente o no, si hay alteraciones en el estado de ánimo, o bien está muy eh, triste, o bien está muy expansivo, ¿no? Si hay labilidad emocional, si hay alucinaciones, y ver también si el paciente hay riesgo de que corra su integridad física en riesgo, la integridad de terceros, ¿no? Entonces ahí pues vamos a ver la impulsividad, si hay ideación suicida, si hay amenazas de agresiones, si hay antecedentes de que ese paciente es agresivo, ¿no? O tiende a a la agresión también o a la agitación durante la entrevista, ¿no? Y pues todo eso nos va a hacer concluir si ese paciente es necesario ingresarlo o no a una unidad de hospitalización y en su caso, que son personal de salud que de repente está en un primer nivel de atención, pues este cuadro nos ayuda a determinar si ese paciente requiere o no una referencia o una derivación inmediata, ¿no? Estos son los principales motivos de ingreso o de referencia a una unidad de hospitalización, ¿no? Sobre todo, bueno, descompensaciones de enfermedades mentales que pueda tener el paciente, ¿no? Y trastornos de conducta también, ¿no? Que no se puedan manejar. Y bueno, hablando de la agitación psicomotriz, son cuatro características. Se incrementa la actividad motora, cómo se manifiesta esto, inquietud de extremidades, la gesticulación, ¿no? Es muy marcada, movimientos que no tienen una finalidad concreta, ¿no? Aparte, vamos a ver desequilibrio emocional que se caracteriza por cambios bruscos de humor, la habilidad emocional. El paciente tiende a arrebatos de furia, ¿no? O también tiende a tener mucho temor, ¿no? Vemos que el paciente también tiende pues a tener síntomas como aumento de la frecuencia cardíaca, respiratoria, aumento de la presión arterial, sudoración profusa. Y hay que tener mucho cuidado cuando un paciente está agitado, ¿no? Porque este paciente en cualquier momento puede ser agresivo con el personal de salud o con su familia o con él mismo, ¿no? Bueno, con otros de manera verbal o también de manera física. Y bueno, los objetivos del manejo de una agitación psicomotriz son cuatro. Es garantizar la seguridad del paciente, la seguridad de la familia, del personal y de las otras personas que estén presentes. Ayudar al paciente a calmar las emociones y el malestar y poder hacer que el paciente logre controlar la conducta. Es importantísimo evitar en lo posible la contención física. No todo en agitación psicomotriz es contención física y evitar también hacer medidas que lo que hacen es hacer que el paciente se agite más, ¿no? De repente retar al paciente, de repente desafiar al paciente, ¿no? ¿Cuáles son las causas más frecuentes de agitación? Pues tenemos agitación de etiología somática, como pueden ser diversas enfermedades neurológicas como encefalitis, meningitis, traumatismos, pueden haber también alteraciones metabólicas, puede haber también cuadros de dolor de origen variado, intoxicaciones por sustancias de abuso, una sobreingesta o a veces también una abstinencia y pueden también ser de cuadros de origen mental, ¿no? Como una psicosis, manía, trastorno de déficit de atención,
ansiedad, etcétera, ¿no? Puede haber también un síndrome de estrés postraumático, ¿no? ¿Y qué nos hace sospechar que este paciente tiene una etología orgánica? Es decir, que no es psiquiátrico el cuadro, ¿no? Estas características pues nos hacen sospechar el inicio agudo, que el paciente empeore, que el nivel de conciencia esté alterado, que el paciente esté desorientado, que hay alteración del lenguaje, de la memoria, ¿no? Que hayan ideas delirantes, que el estado de ánimo fluctúe tanto y de manera brusca, ¿no? Y que hayan alteraciones, pues, motrices marcadas entre agitación, entre retardo psicomotriz, ¿no? Y bueno, hay que tener mucho cuidado o una consideración especial con pacientes que tienen discapacidad intelectual o pacientes con trastorno del espectro autista. Hay que considerar que estos pacientes son muy reactivos al disconfort físico y psíquico, ¿no? Y esto puede llevar a alteraciones conductuales, ¿no? De repente el que estén en una consulta y vean mucha gente y no vean su rutina normal, puede hacer que estos pacientes se irriten y se agiten, pero no necesariamente porque tengan una patología de fondo, ¿no? O porque tengan una descompensación, es simplemente porque son grupos que son más vulnerables, digamos, al estrés o al salir de la rutina, ¿no? El estar en un servicio de emergencias empeora el miedo, empeora la inquietud en estos niños. Hay que considerar que estos niños son hipersensibles sensorialmente, tienen dificultad para decodificar, tienen dificultad para anticipar acontecimientos, dificultad para comunicarse, y es importante pues atender a sus necesidades primarias y también tomar algunas medidas especiales, como por ejemplo moverse libremente, ¿no? Ayudas visuales, etc. Y en cuanto a la intervención no farmacológica, es importante primero la contención verbal, es lo importante, ¿no? Ser empáticos, presentarse uno mismo, ver que se puede razonar con el paciente, si el paciente tiene un pedido razonable, pues concedérselo, ¿no? No ser castigadores, no hablarles de una manera muy drástica, ¿no? Tener un lenguaje calmado, disminuir los estímulos ambientales y sacar todo lo peligroso del ambiente, ¿no? Hay que evitar ser confrontativos también, ¿no? Identificar mucho lo que son las necesidades, ¿no? Y bueno, la intervención farmacológica, ese es un cuadro básico que nos habla que si el paciente tiene psicosis, usar un neuroléptico, y si el paciente no tiene psicosis, usar una benzodiazepina, ¿no? Si el paciente tiene una agresión impulsiva, podemos usar risperidona o olanzapina también. Y la risperidona, generalmente si hay muchos síntomas confusionales, ¿no? Dependiendo de la intensidad, vamos a usar vía oral o parenteral. Hay que también tener en cuenta la respuesta a estos fármacos y si desconocemos información sobre el tratamiento, vámonos a lo seguro con el uso de benzodiazepinas para lograr una tranquilización, ¿no? Y este es un cuadrito que les traigo en un breve resumen. Básicamente en un centro de salud con lo que contamos es con midazolam. A veces podemos contar con risperidona. Aquí les traigo un resumen de cómo podemos manejar. Primero, intentar la vía oral, pero si no se puede, recién allí intentamos la vía parenteral. Aquí nos está indicando también los antipsicóticos de urgencia que normalmente usamos. Podemos usar aloperidol, risperidona en gotas. Podemos usar también las tabletas de olanzapina. Y es importante controlar cada 30 minutos cómo va el paciente. Es importante también controlar las funciones vitales, el nivel de hidratación, ¿no? Hasta que el paciente se encuentre estable, ¿ok? Y la contención física es el último recurso. No todo es contención física. Acuérdense que el primer escalón es la contención verbal. El segundo escalón es recién la intervención farmacológica. Y si no calmo con la intervención farmacológica, recién me voy a la contención física. Es individualizada, es limitada en el tiempo, ¿ya? Y se hace pues cuando el paciente está con agitación psicomotriz, ¿no? Y tiene riesgos de autolesiones, tiene riesgos de autoagresión, ¿no? Eh, y estas son las recomendaciones que se hacen para la sujeción física, ¿no? Evitar presionar el cuello, la espalda o el pecho. El personal tiene que estar entrenado, no cubrir cara, nariz, boca, elevar el cabezal de la cama si es posible. Y hay que recordar que con esta sujeción física a veces se han reportado casos de traumatismos o incluso a veces han fallecido pacientes.
Entonces es muy importante tener mucho cuidado cuando hacemos la contención física y también pues hemos visto que a veces es necesario hacer estos tipos de consentimientos, ¿no? Para liberar cualquier responsabilidad. Bien, eso es todo lo que les quería decir. Muchas gracias.